hay un texto de Juan Crisóstomo que dice que es una práctica que viene desde los apóstoles. Entonces, ya ahí vemos, o sea, cuando tú eres una persona que te gusta el estudio seriamente, más allá de que te enfrasques solamente en la Biblia, pues tú vas a entender que los cristianos, primero, no se limitaban solamente a la Biblia. Eso hay que quitarlo de la mente de las personas. Los cristianos tenían la escritura, pero tenían la autoridad de la iglesia también. Entonces, cuando vemos que los cristianos de los primeros siglos comprendían esto, oraban por el alma de los difuntos y sobre todo la Eucaristía se ofrecía por el alma de los difuntos, como lo vemos en los textos de San Agustín, pues ya ahí no hay más. Ya ahí tú te estás dando cuenta que si tú crees otra cosa distinta, pues no estás creyendo igual que los cristianos de los primeros siglos. Mano, si hoy llegara la misma persona que a Richbel Meléndez le preguntó que por qué nosotros le rezamos a los difuntos, el tema del purgatorio, esto, hoy Richbel Meléndez, ¿cómo responde a esa duda o esa objeción del purgatorio? Bueno, quiero aclarar algo primero. Yo soy una persona que no retiene mucha información, es decir, no te voy a hacer las citas bíblicas de memoria, eso siempre yo lo hago saber, ¿no? Pero te puedo dar a entender por medio de la enseñanza de la escritura, te puedo decir en qué libro puede estar, pero exactamente el texto, pues eso sí me ha costado, ¿no? En eso he batallado mucho, sí recuerdo algunos textos, no todos, pero con el tema del purgatorio, digamos que el primero es el sentido común, el sentido común, ¿no? ¿Por qué oramos por los difuntos? Bueno, porque creemos primero en la vida eterna. Creemos primero que existe la vida eterna. Y bueno, aquí partimos también por lo que nos enseña el catecismo. Porque aunque los hermanos separados no crean en el catecismo ayuda a comprender también, digamos, lo que sería el purgatorio, el por qué orar por los difuntos. Tenemos el hecho de que cuando una persona fallece, tiene tres destinos: el infierno, el cielo o el purgatorio. Del infierno, nadie puede tener dudas, a menos que sea testigo de Jehová o adventista, que son los que niegan la existencia del infierno. Sí, por eso mismo se ha difundido mucho los errores y bueno, hay que ir aclarando eso. Pero el infierno, bueno, es el castigo eterno, ¿no? Es ese castigo eterno que bueno, sufrirán aquellos que desobedecen a Dios, que mueran en pecado mortal, ¿no? El destino de los que mueran en gracia de Dios, pues sería el cielo. Pero hay una parte intermedia allí. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Digamos que una persona fue muy buena en su vida, ¿no? No robó, no mató, vivió siempre agradando a Dios. Pero resulta que un día X, ¿no? Esa persona se le presenta un problema grave y esa persona tiene que robar. Toda su vida fue buena o vivió haciendo lo que a Dios le agradaba. Pero un día antes de morir tuvo que robar, lamentablemente. Vino el día siguiente, lo atropelló un auto, falleció. Esa persona va al cielo, va al infierno. Cuando hago esta pregunta, las personas dirán, bueno, si robó, entonces va al infierno. Ya va, pero es que Dios acaso no va a ver todo lo que hizo en vida los años anteriores, nada más por esa parte de que pecó allí el día anterior, merece el infierno. No, entonces merece el cielo. Ah, pero ya va, pero es que en el cielo no entra nada manchado, o sea, no entra nada con pecado. De acuerdo a la historia, esa persona vivió toda su vida agradando a Dios, pero justo un día antes de morir cometió un pecado mortal que fue robar. Por decir, no, puede ser cualquier otro pecado, pero cometió ese pecado y al día siguiente falleció. No le dio oportunidad de arrepentirse, o sea, no sabemos qué pasó con esa persona. Se pregunta, ¿esa persona va al infierno o va al cielo? Aquellos que dirán, va al infierno. ¿Por qué? Porque cometió un pecado antes de morir. Pero ya va, pero Dios es justo. ¿Acaso no va a ver todo lo que vivió antes? O sea, toda su vida anterior. Dios también considera ello. No, entonces va al cielo. Pero ya va, pero es que murió en pecado también. ¿Cómo va a ir al cielo? O sea, ahí la persona entra como que no sé si va al infierno, no sé si va al cielo. Ah, pero es que la Biblia te enseña que esas personas van a un estado intermedio, un estado donde están las almas imperfectamente purificadas, ¿no?
Y ese estado es el que se le conoce como purgatorio. Y ahí viene la cuestión de por qué oramos por los difuntos. O sea, entra la misma enseñanza. O sea, vamos a orar por alguien que está en el infierno. No, porque de nada le sirve, ya está condenado. Vamos a orar por alguien que está en el cielo. ¿Para qué si esa persona ya está en la presencia de Dios? Se ora por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. ¿Y quiénes son esas personas? Las que están en el purgatorio. O sea, ahí hablando un poco de lo que sería usar la lógica para comprender esto. Ahora bien, en la parte bíblica podemos irnos a 1 Corintios 3:15, ¿no? De ese fuego purificador que nos habla San Pablo. Podemos leerlo para que sea más visual, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:15? Nos dice: pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. O sea, se usa la imagen del fuego para hablar de esa purificación que necesita la persona para salvarse. Ahora, hay que aclarar algo también. Esa persona que está en el purgatorio no es que si sale del purgatorio puede irse o al infierno o al cielo. No, esa persona si sale del purgatorio inmediatamente va al cielo. En el purgatorio está purificándose. O sea, eso es lo que significa la palabra purgatorio. Purificación. ¿De qué se está purificando? Bueno, de esas penas que quedaron de los pecados que cometió cuando estuvo en vida. Y podemos ver también en 2 de Macabeos 12, 43, 45, ¿no? Un texto que, bueno, los hermanos separados no van a aceptar, pero es un texto inspirado por Dios. Y es más, lo podemos considerar hasta un texto histórico para los judíos, sin necesidad de que sea un texto canónico, ¿no? Y claro, esto lleva a otro punto, que si lo vemos como un texto histórico, ya vemos que es una práctica que viene del judaísmo, no viene solamente del cristianismo. Y es allí donde también eso me ayudó mucho, ¿no? Porque sabemos que la fe cristiana viene del judaísmo. Entonces, al hablar del purgatorio, no estamos hablando de algo que inventó la iglesia como tal, no, es algo que ya tiene sus raíces dentro del judaísmo. Por eso vemos que los judíos también rezan por el alma de los difuntos, ¿no? Este es una práctica, ahora no recuerdo el nombre, pero que practican los judíos también. Por eso yo tengo un artículo que se titula El purgatorio, práctica judeocristiana. Por eso mismo, porque es una práctica que viene de los judíos y los cristianos la continuaron, o vamos a decir, la formalizaron, porque como vemos del Antiguo Testamento, se viene enseñando la revelación de Dios, pero esta culmina en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo la completa y la enseña de forma más clara, vamos a decirlo así, y la iglesia continúa haciendo esto. Entonces, simplemente cuando se trata de explicar el purgatorio o el por qué oramos por los difuntos, no es tanto ir a la Biblia, que dice la Biblia, no, más que todo el sentido común, la lógica. Y esto lo aprendí yo del hermano Frank Morera, ¿no? Que él dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es el que hay que usar para entenderlo. Es el que hay que usar para, primero, antes de entrar a la Biblia, vamos a ver primero cuál es la lógica, cuál es el sentido de esto. El mismo Jesús lo utilizaba mucho. Las parábolas que son ejemplos de sentido común para que los que están escuchando pudieran entenderlo. Claro, había muchos que no entendían ni siquiera el tema de las parábolas, pero él utilizaba mucho el sentido común. Así que es una muy buena forma de iniciar un ejemplo para que la persona que no lo comprende pueda entenderlo con lo que normalmente sí es de suyo, y ya luego ahí sí entra pues como al tema bíblico, así como estás haciendo, y explicarlo incluso hasta con el contexto histórico. Porque claro, si los judíos tenían esta práctica, por más que para un protestante Macabeos no sea un texto canónico, de todas maneras tienen que aceptar que dentro de la historia es una práctica judía. Entonces, sí, confirmada por los cristianos en la patrística, ¿no? Que fueron los padres de la iglesia. Exacto. Hay un texto de San Juan Crisóstomo que dice que es una práctica que viene desde los apóstoles. Entonces, ya ahí vemos, o sea, cuando tú eres una persona que te gusta el estudio seriamente, más allá de que te enfrasques solamente en la Biblia, pues tú vas a entender que los cristianos, primero, no se limitaban solamente a la Biblia. Eso hay que quitarlo de la mente de las personas. Los cristianos tenían
la escritura, pero tenían la autoridad de la iglesia también. Entonces, cuando vemos que los cristianos de los primeros siglos comprendían esto, oraban por el alma de los difuntos y sobre todo la Eucaristía se ofrecía por el alma de los difuntos, como lo vemos en los textos de San Agustín, pues ya ahí no hay más. Ya ahí tú te estás dando cuenta que si tú crees otra cosa distinta, pues no estás creyendo igual que los cristianos de los primeros siglos. Ah, bueno, mi hermano, no, me parece excelente. Incluso, pues, para la persona que esté viendo esta transmisión, este programa, o que lo vaya a ver luego, obviamente aquí no tenemos pues como todo el tiempo para hacer todo el desarrollo teológico que podría hacerse referente al tema del purgatorio, pero claro, yo creo que sí es una muy buena base de la que se puede partir para que quien tenga esta duda pueda empezar a profundizar. Eso se llama honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo quedar únicamente con lo que me haya dicho otra persona. Es más, no se deben quedar únicamente con lo que estamos diciendo aquí en el programa. Hay que ir a profundizar. No puede uno tragar entero, hay que masticar lo que me están diciendo. Y aquí entonces ya se está tomando el tema desde el sentido común, se está tomando desde la Biblia. Se puede entrar a revisar algo muy importante que a la gente se le olvida, y es que tratan de entender que la Iglesia Católica enseña lo que otro me dijo que enseña. No, vamos a la fuente. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Pues si yo voy al manual oficial de doctrina que tiene la Iglesia Católica, que es el catecismo de la Iglesia Católica, pues ahí me doy cuenta lo que sí enseña la Iglesia Católica, no lo que otro me dijo, lo que el más allá me dijo, lo que incluso me lo puede haber dicho un sacerdote y puede estar diciendo lo contrario a lo que está puesto allí. Entonces, que el catecismo es palabra de Dios, lo están comparando con la Biblia. No, es que el catecismo nos lleva a las citas bíblicas para entender realmente el contexto de lo que se me está hablando. Entonces, ahí es donde vamos a poder comprender eso. Entonces, es como la primera invitación a que si la duda que de pronto pueden tener en este momento, sea usted que está viendo el programa o un familiar o un amigo, pues dele las primeras bases y que no se quede solamente con un pedacito de la historia, que vaya y profundice, y dentro de todo ese contexto inevitablemente se va a topar con una doctrina que se practica y que se tiene claridad de ella desde los primeros siglos y incluso desde los mismos apóstoles. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.